Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. El programa lo planteé para analizar las ventajas que tiene integrar la OCDE. Y en esto lo vamos a desarrollar. Sin embargo, Matices tiene una estrella especial que siempre que hay una noticia, resulta que la persona invitada tiene que ver con la noticia. Hoy yo invité a la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez, en medio de una situación donde está cerrada la frontera norte. Y les cuento, porque sería yo muy chapa si no abordo el tema en Matices, los últimos 12 minutos, 13 minutos lo dedicaré a ese tema con la ministra, así es que quédense con nosotros para saber qué vamos a hacer con la frontera con Nicaragua. Son las 2:07, ministra, por favor, el botón rojo. Bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted, don Randall, y todas las personas que nos escuchan? Preocupado, pero lo vamos a dejar para después. Así es, igual pero que yo. Pero contento por la OCDE. Sí, exactamente, no hemos podido celebrar mucho porque efectivamente la situación en fronteras es realmente apremiante, es una situación que nos ha tenido ocupados a mí, al viceministro Salas, a todas las autoridades de otras instancias, y podemos abordar eso, como usted bien dijo, al final del programa. De otro modo, yo creo que la noticia de la OCDE nos debe llenar de orgullo nacional, orgullo patrio, y pues recibir una buena noticia en estas circunstancias, pues yo creo que siempre cae bien. Aquí me dice Esteban Mena que no estoy respetando la distancia. Sí, la estoy respetando. Creo que es el ángulo en el que toma la cámara, pero estamos exactamente a 1,5 metros. Así es que no hay problema. Le voy a pedir a Emanuel, que está en Canal 2, que si me puede poner en la pantalla quiénes están con nosotros de manera virtual. Voy a saludarlos en el orden en que me aparecen a mí en la pantalla. Don Enrique Egloff es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Que se está listando ahí. Yo creo que ya. Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Primero un saludo cariñoso a la ministra de Comercio Exterior y por supuesto una felicitación por el valioso trabajo que ella llevó adelante con su equipo y por supuesto con participación de la Asamblea Legislativa, etcétera. Aquí sería injusto dejar mucha gente fuera, por eso me voy a circunscribir a reconocer su liderazgo y su trabajo, y por supuesto el presidente de la República que apoyó firmemente todo el proceso. Es una gran noticia para Costa Rica. Muchas gracias, don Enrique, por estar con nosotros. De hecho, le iba a pedir nada más, si es que yo soy, ahora que usamos tanta tecnología, un poco delicado con eso. ¿Usted podría alejarse un toquecito de la cámara para verlo completo? Ahí. Genial, ese es el encuadre, nada más. Con mucho Muchas gracias de verdad, Enrique, por estar con nosotros. Don Elías Oley es directivo de AmCham y nos acompaña esta tarde también, y tuvo un papel preponderante en el tema de la inclusión de Costa Rica en la OCDE. Elías, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un gran gusto, Randall. Un saludo a la ministra Diala Jiménez y a todos los que nos acompañan, don Enrique, don Jorge.
Isabel, veo por ahí. La verdad, me agrada mucho que hayamos podido tener este programa y por lo menos tener una pequeña celebración ante el público, ¿verdad? Y explicar cuáles son los argumentos, los motivos que nos llenan de satisfacción por haber sido aceptados a formar parte de la OCDE, ¿verdad? Lo cual es un primer paso. Ahora sí empieza esta experiencia y el compromiso de todo un país por fortalecer sus estándares de organización, su legislación, mejorar la articulación entre los sectores. Efectivamente, para no tener que repetirlo más adelante, me correspondió el honor de representar a la Unión de Cámaras de la Empresa Privada en lo que se conoce como Business at OECD, que era el BIAC, que es el brazo empresarial de esa organización. Y realmente eso es una oportunidad también que tenemos los empresarios en Costa Rica de seguir participando de cerca de los procesos que nos ofrece esta organización. Gracias, Elías, por estar con nosotros. Don Jorge Sequeiras, el director general de CINDE. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Un placer estar aquí en su programa. Un abrazo para la señora ministra y un agradecimiento como costarricense por ese liderazgo que ella asumió en este tema tan importante desde el día 1 que llegó a su oficina y dijo esto va a ser prioritario para mí y hoy tiene todo el derecho de celebrar, pero como bien dijo don Enrique, por supuesto que hay que agradecérselo también a muchísimos costarricenses, a la Asamblea Legislativa que tuvo un rol tan importante, que tomaron el asunto con la seriedad, con la premura que demandaba, y a tantas instituciones y personas que lo hicieron posible. La verdad es que es una ocasión para celebrar. Yo creo que esto es un antes y un después para nuestro país. Tenemos que estar muy orgullosos de ser uno de 38 países en todo el mundo que pertenece a esta élite de países que se comprometen, que aspiran a tener las mejores políticas públicas en beneficio de sus ciudadanos. Así que a celebrar, Randall. Muchas gracias, don Jorge, por estar con nosotros. Y una amiga de la casa, doña Isabel Román, que es la coordinadora del Estado de la Educación. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Tenés el micrófono silenciado, Isa. Buenas tardes, Randall. Un saludo para usted y para la señora ministra y para los caballeros que nos acompañan. Para mí un placer estar con ustedes y también pues le sumo a la felicitación a la señora ministra y a su equipo y con ella a los equipos de otros gobiernos que también han pues estado promoviendo este esfuerzo de una manera sostenida en los últimos años y que bueno, finalmente hoy vemos los frutos. Y evidentemente esto pues nos plantea una ruta muy importante para fortalecer lo que llamamos políticas de Estado y por supuesto, como decía don Jorge, una excelente oportunidad para de ahora en adelante mejorar el diseño de nuestras políticas públicas. En el caso particular celebro que para educación sea una oportunidad que nos abre una ventana de oportunidades inmensa para dar saltos cualitativos en los próximos años. Aquí los estamos viendo a los cuatro, entonces voy a empezar con doña Dialá, pero si alguno quiere hablar, porque la idea es que sea una conversación, nada más levanta la mano y yo desde aquí los dos, de hecho, los vemos. Ministra, ¿por qué tenemos que estar tan felices por ser parte de OCDE? Cherita, gracias. Muchas gracias. ¿Por qué tenemos que estar tan felices? Buenas tardes también a nuestros queridos invitados. Tenemos que estar muy felices por, yo diría, una razón fundamental y es haber logrado a lo largo de estos últimos años, como dijo Isabel, durante varias administraciones, que la OCDE siquiera considerara o más bien apreciara y reconociera nuestras bases sólidas institucionales que permitieron que fuéramos candidatos. Yo creo que eso nos debe llenar ya de por sí de orgullos. Nosotros como país fuimos quienes voluntariamente nos sometimos a este proceso pensando pues que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, podía ser un aliado importante en la mejora de nuestra política pública, en mejorar el Estado. Yo creo que en Costa Rica todos o muchos sabemos que hay mucho trecho, que tenemos que arreglar muchas cosas de cómo funcionamos y el estar acompañados de una organización que nos ayude con mejores prácticas, con procesos, con evaluaciones periódicas, nos va a acercar más
a ese sueño de ir reformando. Ahora la invitación, después de años de trabajo de muchas instituciones, mis colegas en el gabinete, muchísimos de ellos involucrados desde hace mucho tiempo, incluso antes de este gobierno, como la ministra Pilar Garrido, que era asesora, después fue viceministra y ahora como ministra le tocó involucrarse, pero así otras personas que han estado involucradas, pues yo diría que hay una doble ganancia, un doble motivo por el cual celebrar. Hacia afuera, el mundo nos ve no solo como un país que ha sabido manejar muy bien esta pandemia, que ha estado utilizando las herramientas para ser uno de los países con mejores resultados en la parte sanitaria, sino también como un país serio, donde el Estado de Derecho se respeta, donde hay un afán porque el Estado funcione para el ciudadano. Y esa imagen de nuestro país tan positiva va normalmente a hacer que los inversionistas, y ahora Jorge Sequeira puede explicar más, pues digan, mira, aquí hay un país donde es muy seguro invertir, vamos para allá. Además, en el plano internacional podemos sentarnos en una mesa como esta, lo digo como ejemplo, con otros 37 países que están y estarán siempre discutiendo cómo afrontar los desafíos globales, qué podemos hacer para mejorar la lucha contra el cambio climático, qué dice Costa Rica sobre eso, qué ejemplos puede dar Costa Rica, cómo podemos cerrar brechas sociales. Nosotros tenemos unos índices de desigualdad y de pobreza que tenemos que afrontar, atacar decididamente. Bueno, ¿cómo lo han hecho otros países? Y ya por último, pues yo creo que ya en el plano nacional, en el día a día, la gente, nosotros, los habitantes de esta hermosa tierra, vamos a ver mejorías paulatinamente en el mediano y largo plazo en nuestra vida. Vamos a ver que, por ejemplo, gracias a las estadísticas cada vez más sólidas y mejores, vamos a entender a dónde tiene que ir el Estado invirtiendo en sus diferentes políticas públicas, gracias a una comisión para promover la competencia que tiene más herramientas. Vamos a empezar a ver que los actores económicos no abusan, que bajan los precios, que tienen mejor acceso las personas a bienes y servicios, que el Estado no gasta tanto en compras públicas y así muchos otros temas. Isabel Román seguro nos va a hablar del tema de educación. Entonces yo creo que hay muchas razones por las cuales celebrar. Ministra, Sergio Piedra dice, ¿qué mejoras tiene? Ya empezó con la respuesta a usted, para el costarricense de a pie. Exacto, yo creo que hay varias mejores para el costarricense de a pie. El costarricense de a pie necesita saber que los ingresos del Estado, la plata que todos aportamos indirecto o directamente pagando impuestos, la plata que todos sabemos que el Estado está usando para sus servicios, va a estar bien gastada. Que todas las recomendaciones, muchas de ellas, por ejemplo de la Contraloría, que van muy en la línea de las mejores prácticas de la OCDE, se van a ir viendo realidad. Por ejemplo, que los nombramientos de las juntas directivas en las diferentes empresas del Estado son ahora por concurso público, que, por ejemplo, toda la información financiera y no financiera de las empresas del Estado está hoy en un sitio web donde las personas pueden pedir cuentas a quienes están llevando las riendas de esas empresas del Estado. ¿Y eso qué significa? Mayor democracia, rendición de cuentas y más transparencia. Entonces digamos que, no sé, digamos que a mí me escogen como uno de los mejores 38 futbolistas del mundo. Ok. Y entonces eso me permite compartir con los otros 37 futbolistas del mundo. Y me van dando tips, ¿verdad? Los otros 37 me dicen, mira, mejor patea así la bola, mejor agarra así la bola. Ok, pero además me ponen requisitos que tiene que ver con, mira, por lo menos tienes que entrenar 5 veces a la semana, porque el día que no entrenes a la semana, entonces bajas el nivel respecto a nosotros. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera nos exige, digamos, estar a la altura, pero nos permite compartir los tips, si me lo permite, exacto, de esos 37 países. Exacto, digamos, yo tengo un tamaño físico, una fuerza, yo tal vez soy buena en velocidad, pero en los pases no estoy tan buena. Bueno, pero entonces los demás vamos a ir mejorando cada uno nuestra mayor potencialidad, pero hay una cierta similitud entre todos. Todos sabemos que hay que jugar por las reglas, por ejemplo, todos respetamos las reglas. El fair play
en este equipo de 38 países. Si me expulso porque le escupí a alguien, estoy fuera. Exacto, y yo lo sé, además yo voy a respetar eso. No es que nos van a expulsar de la organización, sino que sabemos de antemano que somos jugadores con reglas, que somos países democráticos, que somos Estado de Derecho, que respetamos los derechos humanos. También va a depender mucho de mi práctica, de la manera en que yo voy a ir a entrenar al gimnasio, ¿verdad? Todos los días para fortalecer los músculos, y eso depende de mí, no del otro jugador, ¿verdad? Pero tiene otra similitud que uno podría hacer, es que los 37 jugadores pues van a ejercer una evaluación, o más bien el entrenador, cada 2 años, de cómo usted está mejorando. Nosotros vamos a estar sometidos a una evaluación del Comité de Análisis Económico y Desarrollo, que es el comité, el último que nos dio una evaluación. Es un comité que evalúa a todos los países OCDE cada 2 años. Y ese comité hace que nosotros nos comprometamos a hacer ciertos avances en la política pública, y cada 2 años nos evalúan. Y eso es parte de la ganancia de estar en esa organización. Ministra, aquí hay alarma contra incendios, pero ¿cómo yo sé que no nos están vendiendo humo? ¿Cómo sé que esto no va a ser? Porque alguien aquí dice, lo mismo escuché con el TLC. Bueno, esa es una discusión vieja, pero digamos, ¿cómo sé que eso sí se va a traducir en algo? Bueno, va a depender mucho, y por eso es importante que la ciudadanía lo conozca, de las exigencias y en la manera en que nosotros como gobernantes y las personas que estén siempre a cargo del destino de la nación y del país, pues rindan cuentas y vayan informando a los ciudadanos de qué se hace, y los ciudadanos también exigirlo. Los diputados y las diputadas que hoy quisieron conformar una comisión especial en la Asamblea Legislativa, que es algo inédito en los procesos de OCDE, ya me han comentado que quieren que esto siga siendo una comisión permanentemente, digamos, exista todavía en la Asamblea. Esa es una medida interesante que puede servirnos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir dando cuenta de esos avances en los programas nacionales de desarrollo de cada ministerio? Debería haber metas de conformidad con ciertas recomendaciones. Ahora, cada país asume su responsabilidad de conformidad con sus características, ¿verdad? Esto no es un molde donde todos los países somos iguales. Hay un respeto a la diversidad. Eso hay que darlo muy claro. Doña Diala, 2 preguntas muy rápidas antes de ir con los otros panelistas. Es que Manuel Rodríguez y algunos otros dicen, pero es que nos sale muy caro. Entiendo que son 1.500 millones de colones al año. Aproximadamente, no nos han dado el monto exacto. Pero vale la pena, no es muy caro. Bueno, eso es un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, y más bien yo lo vería como una inversión. Imagínese usted que esos 37 mejores jugadores del mundo lo van a estar viendo, dándole sugerencias para mejorar, y pues yo no veo dónde en un excelente equipo que no pague la cuota, yo no veo que existe en ningún lugar, porque la cuota sirve para mantener precisamente a esos entrenadores. Tienen que mantenerse para que puedan hacer esas evaluaciones, que puedan hacer esas recomendaciones. Y si usted ve desde la prueba PISA, y ahí tal vez Isabel Román puede decirnos con más detalle, nosotros nos vemos en un espejo en el estado de la educación, y eso nos sirve mucho para servir de brújula y orientarnos hacia dónde podemos nosotros llegar y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero digamos, uno podría pensar en que va a generar una tasa de retorno más alta que la inversión que hagamos. ¿En eso usted está segura? Bueno, yo estoy segura porque si usted ve los índices de desarrollo y los índices de mejora regulatoria, los índices de ambiente para invertir, muchos índices de los países OCDE, pues son los mejores índices del mundo. Entonces yo creo que ahí está la prueba, la evidencia de que estamos bien encaminados y bien acompañados. Y finalmente, Pablo Vargas pregunta, ¿cuál es el funcionario público en Costa Rica que es la cabeza ante la OCDE? Bueno, hoy por hoy y pues por las capacidades técnicas que tiene ese Ministerio de Comercio Exterior, en particular al jerarca, en este caso a mí me ha tocado coordinar y representar al país ante la OCDE, pero para eso hay todo un equipo del Ministerio de Comercio Exterior aquí, una misión en Francia, donde es la sede de la organización, y ese es el funcionariado como muy parecido al de la OMC, por la naturaleza del trabajo técnico que se lleva a cabo en la OMC, por las áreas de competencia de la propia organización, pues es natural que se le haya dado esa competencia al Ministerio de Comercio Exterior.
Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Don Enrique, a los industriales, ¿qué les sirve? ¿Qué cambia? Porque es un parteaguas el ingreso a la OCDE, don Enrique. Gracias, Randall. A ver, rápidamente yo quisiera hacer las siguientes reflexiones. Y tiene mucho que ver con competitividad. Y es que nosotros en el sector productivo definimos competitividad como la capacidad de generar empleo. Y le voy a responder tanto al comentario o la comparación que usted hace con el fútbol, ¿verdad? Y el partido que Costa Rica va a empezar a jugar, pero también con una respuesta a quien preguntó muy acertadamente en qué le beneficia esto a los costarricenses de a pie. A ver, Costa Rica es un país caro y complicado. Es caro producir, es caro exportar, es caro generar empleo, es caro comer, es caro vivir, es caro respirar. Entrar a la OCDE permite involucrarse con los países líderes en materia de competitividad global, permite aprender de las mejores prácticas, permite ser medidos con base a lo que nosotros estamos aspirando a ser, un país competitivo que genere empleo. Y ahí está la principal respuesta a este distinguido costarricense que pregunta cuál es el beneficio para los costarricenses de a pie. Generación de empleo. Todos sabemos que en este momento tenemos niveles de desempleo que antes de la pandemia andaban en el 12.4% y ahora vamos a estar cerca del 20%. Y tenemos que tener la posibilidad de generar el empleo que tanto los costarricenses necesitan, tanto los adultos como los jóvenes que aspiran a tener un empleo digno. No es posible que hayamos pasado tantos años sin incursionar en un esfuerzo importante, efectivo para mejorar nuestra competitividad. Bueno, entrar a esta iniciativa, entrar a este grupo de países competitivos nos va a permitir compararnos, nos va a permitir desarrollar nuestras mejores prácticas para que el país pueda transformarse. Mire, la tramitología es abundante, la formalización es imposible, ser empresario es dificilísimo. Aquí vamos a tener parámetros para poder medirnos, para poder aspirar a, si no podemos hacer Costa Rica más barato, pues hagamos a Costa Rica eficiente. Y yo creo que esa es la diferencia para un país extraordinario que tiene condiciones muy especiales para poder estar ahí. Y permítame corregir la preocupación de varios costarricenses, porque ya me han hecho la pregunta. La ministra muy acertadamente lo dijo. Esto no es un gasto, esto no es un costo. Entrar a la OCDE es una extraordinaria inversión y voy a atreverme a decirlo, barata a partir de lo que podemos generar si hacemos el trabajo bien. Y hacer el trabajo bien es hacer a Costa Rica competitivo. No me cabe duda que como punto de partida en las conversaciones que estamos llevando adelante, esta es una enorme oportunidad para que Costa Rica pueda aspirar a estar entre los mejores y no estar entre los mediocres o entre los peores, como muchos en un ambiente de confort, por temor o por razones a no asumir retos y no avanzar, prefieren estar en ese ambiente de confort. Pero los costarricenses aspiran a una mejor Costa Rica, a una Costa Rica llena de oportunidades y a una Costa Rica mejor, a una Costa Rica que produzca empleo. Don Elías, para los empresarios, que exigen, vamos a ver, ¿qué nos permite que el Estado esté de una manera tan exigida que les genere oportunidades para hacer lo que mejor hacen, ser el motor de la economía costarricense, don Elías? Sí, a mí sí me parece muy importante lo que don Enrique acaba de mencionar y tratando de complementar lo que la ministra explicaba para que la gente entienda, la organización en sí misma tiene una misión clara. La misión de la OCDE es promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de los países. Entonces se genera un foro donde hay intercambio de experiencias, como hablaban ahora de la analogía del fútbol, donde lo que se trata es de buscar soluciones a problemas comunes e identificar las mejores prácticas que promuevan el crecimiento económico y ayuden a solucionar esos problemas. Y aparte de eso, una de las cosas más valiosas
es que la OCDE va creando estadísticas e indicadores para recomendar la mejor toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? En alguna oportunidad participé en un foro con la ministra cuando estaba iniciando su gestión y yo hacía la analogía que pertenecer a la OCDE es como comprar un seguro contra la improvisación. Esa improvisación que nos hace tantísimo daño, ¿verdad? Que nos sujeta a los ciclos electorales en Costa Rica. Aquí vamos a tener que darle continuidad a un plan, a una ruta, y eso va a ser un cambio importantísimo, es un cambio en las reglas del juego que hemos estado pues acostumbrados a jugar acá. En la pregunta que usted me hace, yo siento, si le sacamos provecho, el participar en la OCDE se va a convertir en la herramienta más valiosa para Costa Rica en su esfuerzo por alcanzar el desarrollo y la prosperidad que todos pues anhelamos, ¿verdad? Ahí tienen rigurosos grupos de trabajo que se van a encargar de monitorear lo que sucede en el país de manera permanente, nos van a evaluar permanentemente, van a sugerir alternativas de solución a los problemas que presentemos, vamos a tener chance de estar en la mesa de discusión. Aparte de eso, Costa Rica va a tener que continuar aplicando las mejores prácticas para no violar el estándar mínimo exigido en temas de gobierno corporativo, en temas de inversión, de competencia, de mercados financieros, servicios públicos, educación, en temas de administración pública en general. Todo eso produce una mejora en el clima de negocios, en el crecimiento de las empresas, de las actuales, y va a generar muchísimas nuevos negocios y oportunidades de empleo, que eso, don Jorge, no le voy a quitar Jorge tiene el tema ahí para explicarnos cómo ve CINDE la oportunidad, pero estar en la OCDE va a impulsar la llegada de más y nuevas inversiones extranjeras porque es un sello de calidad, ¿verdad? Es un sello de calidad que nos va a obligar a mejorar trámites, a disminuir la burocracia, a modernizar el Estado. Ante las preguntas que hay, ¿qué nos trae de beneficio? Yo les digo, ya empezó el beneficio. Todo este proceso de aprobación de los 22 capítulos que se conoce como la etapa que es como la técnica, nos hizo hacer una reforma profunda en legislación. Reformamos el tema de competencia, que eso va el costarricense de a pie, todos nos vamos a favorecer de esa ley. Nos está obligando también a reformar el Estado. Vean ya que hay cambios importantes en juntas directivas como el Banco Central, como las juntas directivas de las instituciones de las autónomas, ya se exigen otros procesos. Se elimina la posibilidad de nombrar a dedo a las personas que tanto daño han hecho, ¿verdad? También hay obligaciones de mejora regulatoria, de lucha contra la corrupción. Yo de ese tema, hay infinidad de temas que modificamos y se me van a quedar muchos importantes, pero ver lo importante de la participación en la OCDE, por ejemplo, ahora que hablé del tema de la corrupción, el abordaje que la OCDE hace a la corrupción, por ejemplo, lo asimila como un problema que se enfoca como una violación a derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, qué interesante, ¿cómo puedo yo equiparar o entender este abordaje? Y ellos hablan, la corrupción es un elemento que debilita la gobernabilidad, que debilita las instituciones, que fomenta la impunidad, que socava el Estado de Derecho, abre las brechas de desigualdad. Entonces hay una serie de análisis por ahí que nos pueden favorecer para hacer un estudio mucho más integral. Ahí Randall, yo creo, los estudios, la información que hay en la OCDE van a ser oro para Costa Rica. Esta inversión que se está haciendo va a generar ahorros enormes en las asesorías que como locos a veces empezamos a buscar por todo lado, que nos llevan años de años. Ahí está, no vamos a tener que inventar ni la rueda ni el agua tibia. Tenemos grandes ejemplos de países que han sido líderes y han roto una serie de paradigmas en educación, como el caso de Finlandia, por ejemplo. Ahí la vamos a tener al lado de la mesa para poder llegar y desarrollar la mejor versión del sistema educativo en Costa Rica. Yo por todo lado, la verdad que le veo una gran oportunidad, pero como en todo, si no lo usamos, no va a llegar solo, ¿verdad? Eso es algo que nos va a tener que generar un cambio en la cultura, y los empresarios tenemos un rol que cumplir. Aprovecho para decirlo, porque cuando yo estaba hablando de la posibilidad de participar en una institución como el BIAC, ahí nos da derecho a estar en los foros de discusión, nos da derecho a estar en las reuniones y nos da derecho de llevar la voz del empresariado de Costa Rica a la OCDE para que se tome en cuenta y no se tomen las decisiones sin escuchar la voz del sector productivo del país. Entonces, en todo esto,
tenemos que organizarnos, sin duda, nos va a llevar a 1 o 2 niveles arriba de profesionalismo, pero es una gran inversión que va a hacer el país muy, muy atractivo, no solo para la inversión extranjera, sino también para la local, para que sienta esa seguridad que da poder tener predictibilidad en los negocios. Don Jorge, pero en un momento en el que de estos conversaba con el subdirector de Aviación Civil respecto a las ayudas que tenemos que darle a las aerolíneas, porque en el momento en que arranque otra vez todo, aunque sea poquitos, se van a fijar dónde van a poner la poca plata que les quede. Eso pasa normalmente en la mayoría de empresas. Esto hace a Costa Rica más atractivo en una competencia tan brutal que existe y que va a existir aún más a partir de ese instante para jalar inversiones. ¿Pesa más esto, por ejemplo, que una calificación de una agencia de riesgo, don Jorge? Sí, Randall, definitivamente. Déjeme primero nada más que por una omisión involuntaria, cuando hice los reconocimientos, en particular a la señora ministra, omití mencionar explícitamente al maravilloso equipo técnico de COMEX, que realmente son verdaderas heroínas y verdaderos héroes que durante 8 años, de manera incansable, trabajaron de la mano con todas las instituciones para que estemos aquí donde estamos hoy. Así que mi reconocimiento a ese maravilloso equipo. Sí, Randall, absolutamente la respuesta es que si esto nos ayuda a traer más inversión, sí. Y déjeme explicarle por qué es un momento muy oportuno en el que nos llega esta maravillosa noticia. Costa Rica lo ha hecho muy bien en el manejo de esta pandemia, como lo sabemos. Ya los medios internacionales como BBC y muchísimos otros, Deutsche Welle y medios en Estados Unidos han reconocido el liderazgo de Costa Rica o el ejemplo de Costa Rica en el manejo de esta pandemia. Y eso nos ha llevado a una doble buena imagen. Por un lado, el buen manejo de la salud, que eso se lo vemos en nuestro sistema de salud universal, que es NVIDIA global, pero también de la mano con un gran trabajo, una gran articulación público-privada que se dio para no interrupción de los negocios. En las mentes de las grandes corporaciones globales que tienen operaciones en Costa Rica está brillando como una estrella porque en ningún momento vieron interrumpidas sus operaciones, sus exportaciones, no tuvieron problemas como tantísimos otros, la inmensa mayoría de los países alrededor del mundo, donde se vieron interrumpidas por unos u otros motivos sus operaciones. En Costa Rica no, y más bien nos hemos traído las operaciones de estas compañías globales de lugares tan remotos como Mumbai o Manila, o tan cercanos como Ciudad de México o Bogotá, que no pudieron por A o por B cumplir en ese momento, ¿verdad?, que estaba fuera de su control con sus labores, y tuvieron que traerse esas operaciones aquí para Costa Rica. Eso está pasando hoy. Entonces eso nos ha puesto en el mapa y nos abre una enorme oportunidad. ¿A qué me refiero? Las cadenas globales de valor claramente van a sufrir una gran disrupción. Las compañías ya no quieren tener tanta dependencia en China, tanta dependencia en Asia, y eso va a hacer que se reacomoden los jugadores globalmente hablando. Y van a querer tener lo que se llama probablemente una estrategia de China más uno. No es que van a abandonar China, porque China de todas formas por sí solo es un mercado interno muy, muy apetecido por las multinacionales, o sea que tendrán que tener su presencia ahí, pero no van a querer tener todos los huevos en esa canasta, van a querer tener 1, 2 o 3 geografías más a donde puedan tener esa redundancia de sus operaciones, esa redundancia para la producción de productos y servicios que atienden a sus mercados finales. Costa Rica tiene una oportunidad muy grande de salir al final de esta pandemia, de salir entre esa lista de países que las compañías van a estar considerando para llevar esas nuevas operaciones, lo que se llama el nearshoring. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? Pues nos ayuda a que si en condiciones iguales o similares, pues ¿a cuál país me quiero ir? Al que tiene una tarjeta de presentación de ser un miembro de la OCDE, un país que se compromete con aspirar y con invertir para tener las mejores políticas públicas, ¿verdad?, según se establecen en estos estándares globales de la OECD, o un país que tal vez tiene también muy buenas condiciones, pero que no ofrece esa misma. Es como si usted tuviera que tomar una decisión de inversión entre 2 bancos. Un banco que sí, tiene un edificio muy bonito, lo atiende muy bien el ejecutivo que lo recibe, y otro que tiene esas mismas condiciones, pero además cumple con una serie de estándares y regulaciones que lo acreditan internacionalmente como un banco más seguro donde usted puede ir a hacer negocios, un banco que le inspira a usted más confianza, un banco que lo hace a usted sentirse como en casa, ¿verdad? Bueno, creo que es obvio que usted va a invertir primero
en ese segundo banco que mencioné. ¿Y por qué dije invertir como en casa? Porque más del 90% de la inversión que nos llega a nosotros proviene de países de la OCDE. Y evidentemente ahora pasamos a ser un par de estos países. Incluso existen empresas que no invierten en países que no sean miembros de la OCDE, simplemente porque consideran que si no está ahí, no les van a dar las garantías en temas de protección de su propiedad intelectual, en temas de seguridad jurídica, en temas de transparencia de la información, en temas de evitar los sobornos internacionales, en fin, en toda esta gran cantidad de temas que ahora por ser miembros de la OCDE, Costa Rica puede decirle al mundo, sí, nosotros tenemos todas esas condiciones y más, porque estamos aspirando a más. Hay que ser claros de que uno de los beneficios también es que nos hayan detectado las áreas de mejora, Randall. No todo lo hacemos perfecto, lo sabemos muy bien. Y a mí me interesará muchísimo escuchar la opinión ahora de Isabel sobre el tema de educación, que es tan fundamental para nuestro caso. ¿Por qué? Porque la atracción de inversión depende del talento humano costarricense, como siempre repetimos. Entonces, la base para poder seguir siendo exitosos en esto es seguir formando el talento humano con la educación STEM que están requiriendo las empresas del futuro. Bueno, eso no lo anota la OCDE. Nos dice, Costa Rica es el país que proporcionalmente invierte un mayor porcentaje de su PIB en educación y sin embargo, tristemente para todos nosotros los costarricenses, tenemos que aceptar que tenemos una de las peores calificaciones de las pruebas de PISA. Eso nos da entonces, nos obliga a establecer una hoja de ruta, y estoy usando este ejemplo que estoy seguro que ahorita Isabel nos contará en detalle, pero una hoja de ruta, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo mejoramos eso? ¿Verdad? Entonces, aquí hay que ver que no es solo lo bueno que inmediatamente se nos reconoce, las leyes que tuvimos que modificar y mejorar para dar mejores condiciones a los costarricenses y a las empresas, sino también que nos ayudó a detectar esas áreas en donde tenemos oportunidad de mejora y nos obliga, nos lleva a través de esas evaluaciones que ya comentó la ministra, a un plan de mejora en cada una de esas áreas en las que tenemos que actuar. Isabel, vos has estado aquí en la cabina de Monumental muchas veces y siempre hablamos de que Costa Rica cae frecuentemente en una zona de confort, ¿verdad? Entonces, logramos en temas de educación, por ejemplo, alfabetizar a nuestra población y entonces nos vamos hacia una meta meramente cuantitativa y decimos, bueno, listo, y vivimos de esa meta, digamos, los siguientes 50 años. ¿Qué significa para la educación costarricense integrar ahora la OCDE, Isa? Isa, otra vez el micro. Perdón. Tranquila. Sí, vamos a ver, Randall, yo pienso que efectivamente estamos en un marco que nos permite apalancar, digo yo, cambios sustantivos, ¿verdad? Y empujar esos cambios en cosas muy concretas para los ciudadanos de a pie, que era la pregunta que hacía alguno de nuestros radioyentes. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una oportunidad, en primer lugar, para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y las habilidades que estos tienen y necesitan tener para el siglo en el que están. Imaginemos que un niño que nace hoy, en el 2050 tendrá 30 años y no sabemos cuáles son los empleos que tendrán, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que ese niño o esa niña van a necesitar una preparación que los habilite a hacer del cambio permanente una condición que tienen que manejar, ¿verdad? Necesitan una serie de habilidades como la comprensión lectora en un mundo que nos invade información y noticias falsas todos los días, que tienen que resolver problemas muy complicados como el cambio climático, que tienen que enfrentarse a los avances tecnológicos y de la ciencia que cambian todos los días y que avanzan en áreas muy novedosas como la biotecnología, como la ciencia de datos, como la robótica, la inteligencia artificial, etcétera. Estar participando en un marco como este, que ya venimos haciéndolo de hecho desde el 2009, cuando Costa Rica decidió participar en el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, que es lo que se llama las pruebas PISA, que justamente mide estas habilidades, y en donde sostenidamente hemos venido ubicándonos en los niveles más bajos. PISA mide 6 niveles de desempeño y Costa Rica se mantiene en el segundo nivel de desempeño, que es muy bajo.
Pero aquí tenemos la oportunidad de mejorar esos aprendizajes, como bien decía Jorge y don Elías, estando a la par de los mejores sistemas educativos del mundo. Y aquí también sí hay que tratar de tener claro qué es ese marco, que es PISA, que es la OCDE, la OECD, que es efectivamente un grupo de países que aspiran a ciertos estándares de calidad, a ciertos estándares de equidad y a ciertos estándares de competitividad. Costa Rica es un país que lo único que tiene es gente, lo hemos dicho muchas veces, un país pequeño, que nuestro mayor valor agregado es nuestra gente y necesitamos que sean los mejores, que realmente tengamos ahí un alto valor agregado en nuestra capacidad de irrumpir, digamos, con una gran creatividad en los mercados. Pero también la OECD nos da una oportunidad para avanzar en materia de equidad, y eso es un tema que yo quiero resaltar. Y cuando hablamos de la evaluación que la OECD hace a países como Costa Rica, ellos se centran en, por ejemplo, cuáles son las oportunidades reales que estamos brindando, por ejemplo, para tener una educación preescolar de calidad y para todos. Y una educación preescolar de calidad y para todos significa que sea un piso para nivelar la cancha desde el principio, donde todos tengan la oportunidad de mejorar hacia adelante en el sistema educativo con los mejores docentes desde el primer momento en que entran al preescolar. Y también otra oportunidad que nos abre, pienso ahora en la pandemia, por ejemplo, el tema de avanzar hacia el derecho, hacia un derecho universal de la conectividad como un elemento fundamental, y en el cual Costa Rica no está lejana de esa meta, pero que tenemos que dar saltos cualitativos. Ahora estamos haciéndolo a fuerza, pero creo que en los próximos años vamos a tener que consolidar ese derecho. Y la OECD también nos da una oportunidad de mejorar, de cómo mejorar el aprovechamiento de la inversión en educación, ¿verdad? Cómo hacer más una gestión por resultados, una gestión donde efectivamente podamos aprovechar mejor cada colón que ponemos en educación, que no es poco. Ciertamente todavía estamos muy lejos de los países de la OECD. Digamos, en estos países se invierten $10,000 por alumno al año. En el caso nuestro estamos alrededor de los $3,000. Obviamente, pues estamos todavía muy lejos, pero obviamente lo que estamos invirtiendo no es poca plata y necesitamos ser más eficientes en el uso de esos recursos. Un marco como el de la OECD creo que nos da 4 elementos muy importantes para avanzar, que ya señalaban algunos de los compañeros: el diseño de políticas a partir de la evidencia científica y de la información, ¿verdad? Es políticas basadas en evidencia, un marco comparativo muy importante, nos estamos comparando con los mejores, o sea, estamos viendo hacia arriba, no hacia abajo, el establecimiento de estándares de calidad, y aquí en 2 áreas que me parecen fundamentales: en el aprendizaje de los estudiantes y en el desempeño de los docentes, y también un marco muy importante de rendición de cuentas, que eso me parece que la OECD insiste mucho en el tema de la rendición de cuentas, y en el caso nuestro, en el caso de las políticas educativas, eso es muy importante, porque los hogares y todos los costarricenses tenemos altas expectativas de lo que esperamos sean lo que reciban nuestros estudiantes en las aulas, qué medidas se toman y qué resultados se tienen. Y entonces a mí me parece que aquí hay un marco realmente oportuno para avanzar hacia lo que podríamos decir una mejora continua y sostenida en la calidad de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Y en caso de los docentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con evaluación de los docentes, pero una evaluación para mejorar, la evaluación formativa, como le llama la OECD, y también para que realmente tengamos una mejora sustantiva en lo que nosotros hemos venido insistiendo mucho, que es en las prácticas de aula, en la gestión del tiempo, en el uso de tecnologías de información y comunicación en las aulas, en fin, digamos, en una serie de áreas que son fundamentales realmente para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad
de ser protagonistas en el siglo que les tocó vivir. Por supuesto que esto es un logro de Estado, no de gobierno. Hoy lo encabeza, por supuesto, la rectoría de doña Dialá, pero realmente esto suma a los poderes del Estado completos para haber logrado esto. Y por eso yo le pedí a los diputados que me acompañaran también esta tarde. Don Jonathan Prendas es diputado independiente, nos acompaña esta tarde unos minutos para preguntarle a don Jonathan qué le parece. Él además que es tan crítico con todo. ¿Qué le parece el ingreso a la OCDE y su papel fundamental en esto? Don Jonathan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, a la señora ministra de Alá y a todos los panelistas que están por plataforma digital y por supuesto a todas las familias de Costa Rica que están en sintonía. Para Nueva República y en especial para este diputado es muy importante todo lo que ha pasado. Es un proceso que duró poco más de año y medio. En el proceso de Asamblea Legislativa me tocó presidir esta comisión los 2 años en donde estuvimos revisando los 14 proyectos de ley que traían reformas estructurales, muchos proyectos que no habían sido posible tramitar en los años anteriores a la conformación de esta comisión y al interés específico de poder entrar a la OCDE. Y por supuesto estamos muy contentos de que hayamos logrado pues leyes tan importantes como la ley de la competencia, el seguro de depósito, que dio pues un interesante flujo de negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que al final de cuentas prevaleció, como en todos los proyectos, los estándares OCDE. Me parece que la OCDE, don Randall, es el perfecto escenario en donde vamos a tener a los mejores analistas, a los mejores evaluadores, a los mejores en conocimiento en las diferentes áreas del acontecer nacional a la disposición del país para que nos estén evaluando y para que nos estén dando todas las precisiones de cómo tenemos que ir avanzando. Y por eso precisamente, y como ya lo decía la señora ministra, tenemos la voluntad, los diputados miembros de la comisión, pues solicitarle al plenario que nos dé la posibilidad de, mediante una moción, extender por el resto del periodo legislativo en el cual estamos como diputados hasta el 2022, esta comisión para poder atender una agenda complementaria que eventualmente se va a ir presentando poco a poco de acuerdo a las evaluaciones que va a estar realizando los diferentes comités y las diferentes mesas de evaluación para nosotros poder darle al país esos cambios que nos van a hacer avanzar mucho más rápido. Yo lo defino así: vamos a dejar de hacer las políticas cortoplacistas, políticas que normalmente caracterizan al país por la cultura y por el modelo de cambio cada 4 años del quien dirige el país, y nos vamos a subir en un modelo mucho más avanzado, mucho más de bienestar, mucho más democrático, en donde podemos ver a mediano y largo plazo hacia dónde va Costa Rica y por ahí pues llevar el ingreso per cápita de los costarricenses a un nivel muchísimo más fuerte, mucho más claro, para que el bienestar de los costarricenses, el bolsillo de los costarricenses se vea mucho más nutrido de recursos, porque al momento en que somos más eficientes, somos mucho más productivos y así podemos generar pues la riqueza que todos queremos. Estamos sumamente contentos. Yo como presidente de la comisión, muy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho, agradecido con el trabajo que la compañera Ana Lucía Delgado me acompañó dirigiendo la comisión en conjunto, ella como secretaria, yo como presidente, y también los compañeros miembros de la comisión, los restantes 7 compañeros, que valga el detalle, Randall, de los 9, 8 éramos de oposición, por lo tanto se denota que estuvimos con la camiseta puesta para poder generar esta sensibilización de la importancia de generar todos estos proyectos, y no fue tarea fácil. Todos los panelistas y todos los que participaron en diferentes sectores pues pueden ver que estuvimos estableciendo canales de comunicación transparentes, abriendo oficinas, quedándonos hasta tarde, abriendo reuniones para poder escuchar a todos los sectores, porque teníamos un tiempo límite para poder tramitar los proyectos, algo no normal en la Asamblea Legislativa. Lo normal es que cada proyecto se vota cuando esté listo. En estos teníamos fechas fatales y por supuesto la asistencia técnica de COMEX fue pero invaluable, porque nos dieron el sustento técnico directo con París, con la OCDE, que nos daba la posibilidad de saber los parámetros mínimos y saber cómo podíamos integrar las posiciones de cada
actor involucrado tanto en la empresa privada como el gobierno, como sectores sociales, para que la ley saliera lo suficientemente fuerte como para no solo aprobar el comité respectivo, sino para dejarle un legado al país, y eso es lo que hemos logrado. Por eso estamos muy satisfechos y por supuesto con la confianza del resto del plenario legislativo, que atendió un trabajo sumamente serio, y a raíz de ahí fue que la mayoría, si no es que todas las leyes, se aprobaron de forma unánime en la Asamblea Legislativa. Así que estamos muy contentos en Nueva República y en este servidor muy contentos por lo que hemos pasado. Era parte no solo de nosotros, sino de varios partidos, propuesta de campaña, y lo hemos cumplido porque es sumamente importante tener como principal consejero técnico a la OCDE. Eso no tiene un costo, no tiene un valor que se le pueda comparar, y todo lo que vamos a ganar de aquí en adelante es muchísimo a favor del país. Jonathan, muchas gracias por estos minutos. De hecho, la ministra me estaba comentando fuera de micrófono el trabajo que hizo don Jonathan como presidente de la comisión. Gracias, don Jonathan. Así es, yo quisiera agradecer, a todas las personas que están aquí. En realidad, todas las personas en este programa y demás han hecho un aporte y una contribución invaluables. Don Jonathan presidió la comisión y además se involucró en particular en los proyectos de ley de reforma del aspecto financiero de nuestro país. Fueron 5 leyes que contribuyen a que hoy nuestro sistema financiero tenga mejor regulación, esté al día con las mejores prácticas y haya una mayor protección a los ahorrantes de Costa Rica. Así que agradecer siempre a don Jonathan, a su equipo, extraordinario equipo técnico también que apoyó. Y vean qué interesante, escuchábamos a Jonathan Prendas, que es un opositor férreo, políticamente hablando del gobierno, y que hizo un enorme trabajo respecto a esto. Ahora tenemos a una diputada que es una de las diputadas más PAC que yo conozco, Carolina Hidalgo, que nos acompaña y que también hizo un extraordinario trabajo respecto a la OCDE. Carolina, bienvenida. ¿Qué significa para usted haber logrado esto? Adelante. Hola Randall, muy buenas tardes. Un saludo a usted, a Dialá y a quienes nos acompañan en el programa. Muchas gracias por dedicar a un tema tan relevante el programa de hoy. Sin duda alguna es un gran avance, muy contenta en primera instancia por demostrar que el país, cuando quiere unificarse sobre un tema, es capaz de sacar proyectos adelante que trasciendan administraciones. Uno de los valores más significativos tal vez para nosotros como fracción es que un proyecto que inició doña Laura Chinchilla, lo continuó don Guillermo Solís con la aprobación de 12 comités y lo finaliza Carlos Alvarado. Eso quiere decir que el Estado costarricense tiene capacidad de llevar un proyecto más allá de las administraciones. Y el otro, que sin duda alguna es de especial relevancia, sobre todo en una coyuntura de pandemia, es que efectivamente la OECD siempre va a señalar los elementos de mejora. Y fue fundamental en la aprobación de esos 14 proyectos, por ejemplo, los parámetros que ellos tenían respecto a reformas valiosísimas, pero ahora el país tiene que comprometerse con esas mejoras. Por ejemplo, Randall, un tema que usted ha mencionado varias veces en su programa, es sumamente polémico, pero que recomienda la OECD claramente a Costa Rica, es el tema de secreto bancario. Es una situación en la que ellos nos han dicho esto debe mejorar y definitivamente deben utilizarse como mínimo los parámetros que ellos establecen. Reforma del recurso hídrico, órgano garante de acceso a la información y así una lista de temas que si nos enfrascamos en la discusión nacional es muy difícil sacarlo adelante. Sin embargo, cuando tenemos este acompañamiento técnico, va a ser más fácil salir adelante con estas reformas. De ahí que yo veo que ese valor agregado del ingreso a la OECD para lo que queda pendiente va a ser fundamental para que Costa Rica siga siendo pues un ejemplo para América Latina. Carolina, muchas gracias por estos minutos también, porque justamente también conversaba con la ministra Laporte respecto a este tema. Muchas gracias, Carolina. A usted, Randall, muchas gracias. Igualmente, 2:58 en la tarde. Don Carlos Ricardo Benavides, a quien le tocó presidir la Asamblea Legislativa en un momento complejo donde había que sumar las fuerzas políticas con el fin de llegar a una decisión de Estado o una política de Estado respecto a la OCDE en medio de los fuegos políticos que siempre existen. Don Carlos Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal fue
presidir la Asamblea en este proceso. Muy buenas tardes, muchas gracias. En realidad, para mí es una gran satisfacción en lo político y en lo personal, porque realmente cuando se culmina un proceso como este, que ya casi culmina en lo legislativo, ya lo hicimos, habiendo estado en otros momentos del proceso, me tocó estar en Casa Presidencial cuando estábamos trabajando en los inicios de esta incorporación a la OCDE, y se veía relativamente lejano, no pensé que iba a tomar tantos años, pero estar ahora en la presidencia de la Asamblea para verlo culminar, pues es realmente satisfactorio. Yo creo que el país gana muchísimo la institucionalidad costarricense, la democracia costarricense. Además, los proyectos los hemos votado prácticamente por unanimidad en su totalidad, es decir, un espectro ideológico en la Asamblea, desde la izquierda hasta la derecha, lo ha visto con buenos ojos. Creo que el país tiende a modernizarse, a tener mucho mejor parámetros para poder hacer su desarrollo, tomar lo mejor que pueda, adaptar las prácticas de los países de OCDE. Recordemos que no hay una uniformidad del 100% en todas las políticas, pero sí hay un hilo común, una narrativa común con respecto a determinados principios de la organización, y yo creo que el país va a ganar muchísimo. Además, déjenme agregarle que creo igual que para los efectos de un mundo más competitivo, yo diría salvajemente competitivo como el que viene, porque no tengo ninguna duda, Randall, de que los países van a dar una gran pelea interna, primero para retener algunas de sus inversiones, otras para rescatar inversiones o para atraer inversiones internacionales. La comunión de leyes que existe entre los países miembros de la OCDE va a ser un factor determinante para buscar esa inversión. Es decir, muchos países no le van a comprar a ninguno que no tenga determinados parámetros, que no haya hecho determinadas reformas legales y que no tenga determinadas prácticas. Y en eso Costa Rica inicia con una condición ventajosa con respecto a la mayoría de los países de América Latina, por supuesto que en este caso a todos los de Centroamérica, y en general en el mundo a muchos otros países que tienen condiciones similares a las de Costa Rica, pero Costa Rica con la ventaja de ya haber ingresado a la organización y tener buenas prácticas o haber aprobado una legislación tan importante como esta. Cuando me tocó tomar la presidencia de la Asamblea Legislativa, justamente una de las metas que me planteé y que así lo conversamos con el resto de las fracciones fue que en esta legislatura pudiéramos concretar la totalidad de las leyes que se requerían. En total aprobamos 10 y bueno, el resultado ha sido realmente positivo y espero que el país realmente lo llegue a aprovechar. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, Randall. Gracias, don Carlos Ricardo Benavides. Doña Silvia Hernández, diputada de Liberación Nacional, quien desde el día 1 lo planteó así el apoyo en la Asamblea Legislativa, y doña Silvia, digamos, sé que es una persona que estaba convencida desde el inicio y lo externó así muchas veces en el plenario legislativo. Doña Silvia, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Randall, y un saludo a toda su estimable audiencia y además a las personas que nos acompañan el día de hoy en su programa. Un cordial saludo, y a la ministra todo el reconocimiento por este proceso. Me siento muy complacida, Randall, de que podamos tener un programa el día de hoy, que usted le dedique un tiempo para llevar ese mensaje al país en medio de tal vez tanta incertidumbre. Yo celebro muchísimo lo que representa este proceso, y lo celebro sobre todo porque hay reiteradamente un discurso de hacer reforma del Estado, y yo creo que el proceso de adhesión a la OCDE, aun cuando es un punto de partida para llegar a mejores niveles, representa uno de los procesos de reforma de Estado más importantes que estemos llevando a cabo, porque indistintamente de quién esté en gobierno a nivel nacional o en el plano internacional, vamos a tener la oportunidad de regirnos
por los estándares de mejores prácticas. Y yo creo que ese es un punto vital para desarrollar el día de hoy. Yo recuerdo cuando inició este proceso ya en 3 administraciones atrás, en una administración del PLN, en donde con una visión muy importante nos señalábamos al país una luz larga, diría yo, de sobrepasar el cortoplacismo y cómo ver temas más allá de lo que en aquel momento, hace ya 3 administraciones, podían ser los retos de siempre de nuestro país. Y uno de los retos más importantes es que en aquel momento, con la clasificación de Costa Rica como un país de renta media por los ingresos promedios, ya Costa Rica se veía cada vez menos sujeto de la cooperación internacional en los términos tradicionales de ayuda de recursos. Y cómo poder aspirar a utilizar o llegar a beneficiarnos de la cooperación internacional para salirnos de la trampa del ingreso medio, para casualmente acceder a mejores prácticas. Y esas prácticas, como lo ha dicho la ministra y lo han dicho las distinguidas personas que están hoy, he puesto mucha atención, se lleva en un montón de ámbitos, en educación, en salud, en gobernanza pública. Y esas prácticas hoy casualmente en el marco de una pandemia mundial que redefine nuestro modelo de desarrollo, nos hace aún mayor necesidad cómo manejarnos a nivel país y a nivel internacional utilizando los beneficios de las prácticas internacionales. Y yo veo más que nunca beneficioso este proceso de adhesión a la OCDE, así como lo fue hace 3 años, es aún hoy mucho más beneficioso y por eso de mayor celebración. Y había algunos de las personas de la audiencia que preguntaban los beneficios que puede llevar en términos cuantificables o medibles para el ciudadano, el que podamos tener una mejor práctica en la calidad de la educación, en la calidad de la salud, de la agricultura, que es un tema que tanto se menciona de forma muy reciente, y cómo se cuantifica eso y versus la inversión que hay que hacer. Y vea que aquí de forma muy rápida estuve revisando en algunas de las defensas que se hizo en el plenario, que hice en este tema, y solo por ejemplo en México, que ya se cuantifica muchísimo más el proceso de adhesión a la OCDE en términos de ahorros, por ejemplo, en compras públicas, las compras públicas benefician o implican en la región alrededor de un 15 o 20% del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso representa las compras públicas. Y se ha demostrado que en temas de colusión, por ejemplo, fijación de precios y otro tipo de medidas, las licitaciones en compras públicas han podido aumentar precios entre un 20 y un 40%. Y cuando ya llegó el proceso de considerar criterios de competencia que impuso la OCDE en México, se pudo verificar solamente en un rubro como fue el producto farmacéutico, llevar ahorros de hasta 700 millones de euros al año. Entonces, esto es una muestra para decir que la inversión que hay que hacer para participar de los diferentes comités, para tener a Costa Rica en el proceso de adhesión, va a reflejar sin duda alguna ahorros enormes que van a sobrepasar esa inversión. De manera tal que yo creo, y aquí concluyo, Randall, que hoy Costa Rica llega a este proceso de adhesión y vuelve a ser un momento ideal para plantearnos nuevos retos, para volver a poner la luz alta, como lo hicimos hace tres administraciones en un gobierno de liberación, y pensar qué otros retos podemos plantearnos. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que ha sido un tema que este gobierno no ha querido abordar del todo, y cómo volver a plantearnos ese reto y que ya le llegó el momento de esa discusión. Y otro gran reto es cómo mejorar en la competitividad país, cómo volvernos un país en la lista número 25 de los más competitivos del mundo, cómo acabar de una buena vez con la simplificación o mejorar la simplificación de trámites y acabar con esos procesos de siempre y eternos que siguen llevando al país a un proceso menos competitivo. Y diría cerrar con los procesos pendientes de la OCDE, porque nada hacemos con tener
una ley de competencia que fue muy compleja, que le costó muchísimo a la Asamblea Legislativa en el marco de 14 leyes que se aprobaron para este proceso, si no se instala la autoridad de competencia, si todos los delegados que están o comisionados en la autoridad de competencia no se instalan. Entonces yo creo que el gobierno debe celebrar sin ninguna duda, y nosotros sin mezquindad celebrarlo, pero también hacer un llamado de atención a finalizar el proceso pendiente, a concluir con la etapa que sigue y a poner otra vez la luz alta para que Costa Rica vea más allá del cortoplacismo y del dilema que tenemos hoy como nación y poder aspirar a otros temas como los que he planteado el día de hoy. Doña Silvia, muchas gracias por estos minutos. Sé que hoy cada uno de los invitados ha hablado muy poco y yo les agradezco la paciencia, pero es que no quería dejar por fuera a ninguna persona, dejamos por fuera un montón, pero ninguna de las que tuvo un papel preponderante. Pero antes de ir con el siguiente diputado, Isabel tiene una reunión, Isabel Román, la coordinadora del Estado de Educación, y me pidió un minuto antes de irse. Isabel. Gracias. Randall, yo quisiera señalar 4 aspectos que me parecen importantes, que creo que tiene que quedar como claro el momento en el que estamos. En primer lugar, yo quisiera decir que tenemos que entender que este no es un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿verdad? Y que realmente el trabajo fuerte, mucho más fuerte, está por hacerse, ¿verdad? Hemos hecho un trabajo importante hasta ahora, muy significativo, muy importante, con una voluntad colectiva muy importante, pero más importante lo que nos espera hacia adelante, porque ahora sí que tenemos que hacer trabajo doble, porque los estándares son muy altos, y ahí sí tenemos que salirnos de las zonas de confort, ¿verdad? Y creo que lo más importante, y ese es un tercer aspecto que quiero señalar, es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿verdad? Realmente aquí tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Nosotros en el caso de educación hemos dicho, necesitamos un golpe de timón en materia de educación, ¿verdad? En la forma de cómo gestionamos nuestro sistema educativo, y esto es un elemento importantísimo, un ejemplo, pero no solamente en educación, sino en todos los otros campos. Y también otro elemento muy importante es que este esfuerzo es un esfuerzo donde se ha involucrado mucha gente, no solamente del sector público, sino también del sector privado, ¿verdad? Y en el caso del sector privado, ha sido el esfuerzo de muchos funcionarios que se han puesto la camiseta para sacar esto adelante, ¿verdad? Y realmente ahí nos demuestra que efectivamente tenemos gente muy valiosa, tanto en el sector público como en el sector privado, que pueden hacer la diferencia. Y un tercer aspecto que me parece, un cuarto aspecto que me parece importante, que tenemos que tener claro, es que esto no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Esto no es una camisa de fuerza, esto es un marco voluntario al que estamos accediendo, y en donde no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí efectivamente tenemos ejemplos de muy buenas prácticas que podemos seguir, y en ese sentido a algunos les genera preocupación de que esto es como una camisa de fuerza de la cual no vamos a poder tener criterio. No seguimos, no es que estamos entregando la soberanía nacional, ni mucho menos, ¿verdad? Tenemos nuestros criterios, pero efectivamente es un marco distinto para discutir y para como decía doña Silvia, hora de encender las luces largas y con sentido estratégico del país que queremos hacia futuro, en los próximos 50 años, tanto en materia de la calidad de nuestra institucionalidad, en la equidad de nuestro país. Creo que los países de la OECD apuestan por sociedades equitativas, y en eso nosotros tenemos mucho camino por recorrer, y en términos de la mejora de nuestra competitividad y nuestra inserción internacional. Creo que es una gran oportunidad, y realmente entendiendo estos elementos, creo que es donde debemos celebrar y bueno, ponernos a trabajar. Yo agradezco mucho la oportunidad por darme la posibilidad de intercambiar, y realmente de nuevo felicitar a la ministra, a su equipo y a todos los colegas que sé que acá están conmigo y han
realmente trabajado mucho por esta meta en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Isa, por habernos acompañado estos minutos. Indudablemente es interesantísimo lo que plantea Isabel, ministra. Así es, Isabel. Yo creo que sería interesante que el programa Estado de la Nación vaya midiendo los avances también de la OCDE. Tal vez se podría incluir un capítulo, ¿verdad? Y yo creo que lo que usted dice es fundamental. Ahora que entramos, ¿qué incentivos vamos a tener para seguir moviéndonos en esa dirección? Y yo creo que ese es ahora el desafío que todos tenemos, y yo creo que constructivamente, entre todos, colaborativamente, podemos encontrar mecanismos que nos vayan asegurando que no aflojemos, ¿verdad? Lo que decía también Elías Soley, que no podemos... más bien que nos vacunamos contra ocurrencias haciendo este tipo de esfuerzos. Así que después podemos continuar esta discusión tan importante. Gracias. Claro, Gracias, Isabel, que te vaya muy bien. Luego, gracias. Chao. Don Eric Rodríguez fue fundamental también en el tema económico, en el análisis y en el impulso para entrar a la OCDE. ¿Qué espera del ingreso, don Eric? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, y buenas tardes a quienes nos escuchan. No sé si ahí está doña Dialá con ustedes. Sí, también. Señora, aquí está conmigo. Bueno, un saludo a la señora ministra. Saludos, también. Diputado. Un gusto, señora ministra, y muy satisfechos por ver coronado un esfuerzo de tantos meses, un esfuerzo conjunto y sin partidos políticos, sino pensando realmente en lo que le conviene al país. Primero, don Randall, muy satisfecho, pero sí tenemos que aclarar algo. El hecho de que estemos ya próximos a entrar a la OCDE, más cerca que nunca, no implica que mañana en Costa Rica vayan a salir 2 soles. O sea, tenemos que hacer muchos cambios. Estamos en un club que ha sido mal llamado el club de los países ricos. No, también hay países pobres. Y nosotros vamos a ser uno de ellos. Y otra cosa importante es que más bien sería llamarlo el club de las buenas prácticas y de las buenas políticas y de la buena gobernanza. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es positivo? Bueno, se aprobaron 14 leyes, 22 comités en periodos relativamente cortos, y ahí se demuestra que las cosas se pueden hacer en este país. Nivelamos un poco la cancha con el seguro de depósitos entre banca privada y banca pública. Le estamos dando fortalecimiento a lo que son las partes de estadísticas, que son fundamentales. Hay quienes dicen que lo que no se mide no existe. Y en materia de competencia también hemos hecho cambios importantes, por resaltar solo 3 aspectos que me parecen fundamentales de todo esto. Pero tenemos que entender que entramos a este club de los países ricos siendo uno de los países que más gasta proporcionalmente de su PIB en educación, y que tenemos uno de los peores resultados en materia de pruebas PISA, por dar un ejemplo. Entramos a ese club de los países que hacen bien las cosas, pero sabiendo que tenemos un déficit fiscal importante y un alto nivel de endeudamiento. Entramos a este club de los países ricos sabiendo que somos el miembro o uno de los miembros que más gasta proporcionalmente de sus ingresos en remuneraciones al sector público. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que encender las luces, no solo entrar, y ojalá esto nos ayude precisamente a hacer todo este tipo de correcciones que tiene que ser un asunto de política nacional y que a mí me parece fundamental. Por eso le digo, entrar a la OCDE no es que ya todos nuestros problemas se resolvieron, no, en lo más mínimo, pero lo que tenemos es la posibilidad de tener políticas claras que nos lleven hacia derroteros diferentes y que puedan cambiar el país. Entonces, muy satisfecho, pero también conscientes de que tenemos una responsabilidad inmensa de cambiar este tipo de cosas. Y ojalá, ya que estamos hablando de estos clubes globalizados, que también aceptemos la invitación a la Alianza del Pacífico que tanta falta le hace a este país. Don Eric, muchas gracias por estos minutos. Son las 3 de la tarde con 17 minutos. Antes de ir con doña Ivonne Acuña, que nos acompaña en línea telefónica, don Enrique Egloff me pidió un minuto la palabra, el presidente de la Unión de la Cámara de Industrias. Don Enrique. Muchas gracias, don Randall. Mire, yo creo que es importante, antes de concluir el tema de la OCDE, señalar lo siguiente. Hemos logrado una invitación para incorporarnos a la OCDE. Y esta es una enorme oportunidad. Costa Rica se graduó para entrar, pero nos falta la maestría y el doctorado. Y quiero reconocer, por supuesto, el valioso aporte de los señores diputados, el liderazgo con que la Asamblea Legislativa apoyó al gobierno. Creo que debo decir y agradecer el espacio que la ministra nos dio
tanto a Elías como a este servidor, para que pudiéramos apoyar el esfuerzo. Jugamos un papel pequeñito, pero creo que ayudamos, ¿verdad? Pero lo que viene es mucho más importante, y yo creo que no podemos cerrar el programa sin destacar la valiosa iniciativa del diputado Jonathan Prendas para que en la Asamblea Legislativa se continúe un proceso, porque ahora lo que viene es dar seguimiento al proceso de mejora continua que hemos logrado a partir de la invitación y ojalá pronta incorporación a la OCDE, para que podamos avanzar en la competitividad urgente y muy especialmente en la situación tan crítica en que hoy nos enfrentamos. Me parece importante agregar, ¿verdad?, que la Asociación de Industriales de América Latina está suscribiendo un convenio que está pendiente nada más de formalizar con la OCDE para que el sector privado juegue un papel importante y quizá más preponderante en ese grupo el sector empresarial, brazo de la OCDE consultivo, para poder aprovechar al máximo nuestra presencia y para poder ayudar a incidir para que Costa Rica verdaderamente no solamente entre, sino que podamos avanzar, que podamos mejorar, como lo dice claramente y se señaló anteriormente, en un proceso de mejora continua que es fundamental para que podamos aprovechar los beneficios de nuestra incorporación. Muchas gracias. Gracias, don Enrique. De hecho, permítanme contarles que Esteban Arone, que es el productor del programa que viene después de Matices esta tarde, me otorgó 10 minutos más para poder comentar un poquitito más, porque por supuesto que hay muchos protagonistas hoy y porque además necesito hablar con la ministra del tema de la frontera. Son las 3:20, doña Ivonne Acuña, diputada independiente, sobre cuya espalda recae en buena parte la existencia de la comisión que estudia este tema. Doña Ivonne, muy buena tarde, ¿cómo le va? Buenas tardes Randall, buenas tardes a todos los que escuchan el programa y a todos los que están también ahí presentes, don Enrique, la ministra. Sin lugar a duda ha sido un gran logro para Costa Rica como país la incorporación a esta organización que para nosotros nos abre un abanico bastante amplio en relación a buenas prácticas, en relación a cómo llevar a cabo un gobierno corporativo en términos de servicios públicos, de educación, administración pública y otros, además de mercados financieros que son importantísimos, más que nunca en la situación en la que se encuentra el país el día de hoy. Muy importante la incorporación, Randall. Yo creo que además de decir eso y el gran esfuerzo que se hizo en la comisión por parte de todos los diputados compañeros, porque tengo que decir que ha sido un esfuerzo en conjunto. Yo creo que esa comisión ha sido una comisión ejemplar que ha demostrado que cuando se quiere sacar temas que realmente son país, dejando nuestras banderas políticas a un lado, se puede y se debe, además en beneficio de un país que adolece hoy de empleo, adolece hoy de ingresos, y que es una forma de poder acceder a buenas prácticas. Yo le decía a alguien un día de estos que para qué ponerse a inventar con otros países, ya lo han hecho y nos pueden dar esa luz de cómo modernizar nuestro Estado y llevarlo hacia esas alternativas de solución que son súper necesarias en momentos como hoy. Quiero decir también que es importante recalcar el trabajo de la ministra. Creo que el liderazgo de ella interinstitucional ha sido importantísimo para poder lograr lo que se ha logrado, además del trabajo de la Asamblea Legislativa, pero que además nos falta mucho camino por recorrer. La incorporación es solamente un paso. Ahora vamos a estar bajo el escrutinio de todos los países que ya están incorporados y que van a seguir muy de cerca el comportamiento de Costa Rica. Y que además esto responde a diferentes reformas que tienen que empezar a discutirse, a darse en relación a energía, por ejemplo, la seguridad jurídica, mejora regulatoria y otros temas que también van más allá de simplemente la incorporación de Costa Rica o la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Tengo que decir también y pues felicitar a las 3 administraciones anteriores y al liderazgo de una mujer muy valiente, doña Laura Chinchilla, que fue la que inició toda esta discusión y que permitió que un día como hoy podamos estar a las puertas de la incorporación de nuestro país a esta organización. Muchas gracias.
3 de la tarde con 23 minutos. Doña Ana Lucía Delgado, del Partido de Liberación Nacional, quien además tuvo un papel preponderante también como secretaria de la comisión que estudió este tema. Doña Ana Lucía, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Randall. Un saludo muy especial a la señora ministra, doña Dialá, que efectivamente fue un faro importante en todo este proceso que Costa Rica asumió desde hace más de una década para avanzar hacia la adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y por supuesto que a don Enrique y a don Elías Soleil, siempre muy atentos, dando seguimiento a este tema tan importante y a toda la audiencia que nos escucha en su programa. Muchas gracias, doña Ana Lucía. En medio del proceso, a mí me llama mucho la atención. Este es un proceso de Estado y usted escucha, digamos, a mucha gente de la oposición, usted, por ejemplo, pero también don Jonathan Prendas, el presidente de la comisión, doña Ivonne Acuña, que la acabamos de escuchar, doña Silvia Hernández. Uno escucha a mucha gente de la oposición sumándose a que esto ha sido un gran logro. Sí, efectivamente, hay que recordar que Costa Rica avance a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no solamente es un gran logro, sino que nos abre la puerta efectivamente para poder formar parte de un grupo de países que busca las buenas prácticas. Efectivamente, los países de la OCDE y los socios claves inclusive representan alrededor del 80% del comercio y las inversiones mundiales, con lo cual son malas ventajas que tiene Costa Rica para avanzar precisamente en esta adhesión. Y es que hay que recordar que esta Asamblea Legislativa desde el día 1 asumió este rol. No solamente fueron 14 proyectos de ley, sino que son leyes inéditas en materias que ya tenían muchísimo tiempo de quererse legislar y que no se había podido avanzar. 61 sesiones de trabajo, y aquí yo quiero reconocer no solamente el trabajo de los que conformamos la comisión, sino de nuestros asesores, de nuestras asesoras, del equipo técnico de primer nivel que tiene COMEX, de la señora ministra y de tantos jerarcas que trabajaron hombro a hombro con nosotros y que efectivamente nos permitió que en este último año legislativo, 1 año y 4 meses, se aprobaran estas 14 leyes de la República y que se pudiera avanzar en el Comité Ambiental, el Comité de Estadística, el Comité de Gobierno, el Corporativo, el de Inversión, el de Pesca, el de Competencia, el de Mercados Financieros, el de Cohecho, el de Análisis Económico y del Desarrollo, que realmente permitieron que el 15 de mayo estuviéramos celebrando esta invitación formal a ser el número 38 de la OCDE, primer país centroamericano y cuarto a nivel de América, después de México, Chile y Colombia. Y aquí, Randall, yo quisiera tomarme el espacio para comentarles porque un proyecto de ley que significó un trabajo importantísimo para esta comisión y los sectores fue precisamente el proyecto de ley que permitió la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, que fue una ley que buscó modernizar y reforzar el marco jurídico e institucional para promover esa competencia como autoridad nacional en Costa Rica, al igual que promover propiamente la autoridad de competencia de CITEL propiamente en el ámbito de las telecomunicaciones. Fue un esfuerzo importantísimo que no solamente celebramos, sino que hoy ya se han expuesto sobre la mesa cuáles serán los frutos precisamente que va a alcanzar Costa Rica si nos mantenemos cumpliendo todas esas buenas prácticas. Y el mejor ejemplo de eso es que incluso la Asamblea Legislativa estableció la comisión que estudia el proyecto de ley de compras públicas que me toca a mí presidir, y a pesar de que no era un tema que requeríamos para la adhesión de Costa Rica ante la OCDE, sí está basada absolutamente en todos los estándares de la OCDE, que incluso nos han abrigado ya con 2 informes propiamente que permitan avanzar con transparencia y eficiencia en una de las leyes que me parece que son significativas y de forma de Estado. Así que desde ahora se empiezan a sentir efectivamente cuáles van a ser todos estos logros y estos buenos frutos que va a traer la incorporación ya propiamente con la firma de los protocolos de la adhesión de Costa Rica ante la Organización para el Desarrollo y la Cooperación. Gracias, doña Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional. Son las 3:27. Don Jorge Sequeira tiene que retirarse porque tiene una reunión a las 3:30. Entonces le voy a dar un minuto de cierre. Le voy a dar un minuto de cierre a don Jorge. Don Jorge, adelante, por favor.
Don Jorge, el micrófono está silenciado. Perdón, ahora sí. Gracias de nuevo, Randall, por la invitación. No, mire, yo creo que ya sería redundar hablar de las mejores prácticas, ¿verdad?, etcétera. La ministra me corrige, pero son más de 300 grupos de trabajo técnicos, comités técnicos en los que se puede trabajar y que el país puede estar representado para medirnos contra los mejores. Y yo quisiera aprovechar este minuto que usted me da nada más para compartir eso, llevarlo a la realidad en nuestro caso. Tuvimos la suerte como CINDE de ser invitados a participar en el grupo de lo que se llama las IPAs, Investment Promotion Agencies, ¿verdad?, agencias de promoción de inversión de la OCDE desde hace ya varios años. De hecho, somos miembros del comité ejecutivo de ese comité y ahí se comparten constantemente y anualmente en una reunión presencial todas las mejores prácticas, experiencias, cómo medir, cómo evaluar el impacto de las políticas que implementamos, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Por ejemplo, ahora con el COVID tuvimos una sesión en la que eran los países de la OCDE más Costa Rica, nada más, invitados, en donde me tocó escuchar a Estados Unidos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, todos, hablar cada uno de ellos de sus mejores prácticas, qué les ha funcionado en el manejo de la pandemia, cómo pudieron ayudar a las autoridades de salud, cómo mantuvieron la operación continua de sus empresas, etcétera, etcétera. Es decir, esto nos permite sentarnos en la mesa con los mejores, medirnos, ahora sí, nada más con los mejores, no tenemos por qué medirnos con los mediocres. A partir de ahora nos medimos exclusivamente contra los mejores y eso nos va a llevar, nos va a obligar a aspirar siempre a más y mejores políticas en función de nuestros ciudadanos y del bienestar general. Muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, don Jorge. Don Elías, en un minuto el cierre. Sí, bueno, aparte de agradecerte, Randall, me parece que el programa ha sido muy ilustrativo para los oyentes, para la gente que tenía dudas sobre este tema. La OCDE, como dijimos, no es solo una enorme oportunidad para nutrirnos de la mejor información disponible en el mundo para la formación de las políticas públicas, sino que no me canso de decirlo, es un seguro contra la improvisación, un seguro contra la improvisación, contra las ocurrencias que a veces somos víctimas en la sociedad de quienes nos gobiernan, y esto es una gran oportunidad para erradicar el lastre del ciclo electoral que nos ha venido perjudicando como sociedad y darle continuidad a los proyectos. Tenemos una gran ilusión de que esto sirva de modelo, ojalá para el mejoramiento de temas como educación, infraestructura, digitalización de los servicios del Estado, la reforma misma del Estado, empleo público, por ejemplo. Hay una serie de experiencias ahí sobre la mesa en la OCDE que estoy segurísimo que van a ser el mejor de los insumos para la mejor toma de decisiones en Costa Rica. Agradecerle mucho a los equipos en COMEX, que sabemos que han trabajado arduamente por llegar hasta donde llegamos, y evidentemente felicitar a la ministra por su liderazgo. Gracias, don Elías. Don Enrique, ya casi le doy la palabra porque es que me interesa tocar este tema y sé que usted tiene réplica también. Ministra, un cierre del tema de OCDE. Sí, gracias. Voy a cerrar brevemente diciendo varias cosas. Lo primero es que quiero pues reconocer siempre a don Marco Vinicio Ruiz, doña Anabel González, don Alexander Mora, quienes lideraron el proceso desde sus inicios, y además agradecer a toda la institucionalidad también financiera, el Banco Central, la SUGEF, el CONACYF, en fin, esto fue un proyecto nacional. En segundo lugar, quiero nada más, para quienes nos escuchan, pues invitarles a visitar la página web de COMEX. Están todos los instrumentos, todas las recomendaciones que se pueden publicar hasta la fecha, y ahí vamos a seguir publicando. Y por último, lo que falta, Randall, es que presentemos, como lo dijo doña Ana Lucía Delgado, el protocolo de adhesión a la Asamblea Legislativa, que esperamos se haga a mediados de junio, para su tramitación, su ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Después el Poder Ejecutivo sanciona ese instrumento. Calculamos que con todo el proceso legislativo, pues hacia noviembre, diciembre eso esté, y se deposita el instrumento ante las autoridades francesas. Una vez que eso ocurra, ya ahí sí vamos a ser miembros completos de la OCDE. Hoy por hoy lo que tenemos es voz sin voto a las participación en las diferentes comisiones,
Hay que agradecer también sin duda a los embajadores y a los países miembros de esa organización, quienes nos han apoyado tantísimo. Mando un saludo muy caluroso a los embajadores de países OCDE en Costa Rica, quienes nos han apoyado con sugerencias, con exigencias, con recomendaciones y también con aplausos y con mucho ánimo. Así que todas las personas que han participado, sector privado, representado aquí por don Enrique y don Elías, pero también a la sociedad civil que participó con su construcción y sus sugerencias, a todos los cientos de funcionarios públicos, incluyendo los del Poder Judicial, Poder Legislativo y, por supuesto, Poder Ejecutivo e instituciones autónomas, y en fin, todo un país que se ve hoy celebrando algo que parece muy abstracto, algo que a veces es difícil de explicar, pero que nos ha traído mediciones en educación, en red de cuidado y en otros temas tan importantes para el desarrollo de nuestros habitantes y para ir cerrando las brechas cada vez más. Así. 3 de la tarde con 32 minutos. Nos faltó de ubicar a 2 diputados, que es Roberto Vargas, que nos entró la grabadora, y don Erwin Macís, que también está fuera del área metropolitana, y no nos entraba la llamada. Pero don Erwin me acaba de escribir y me dijo: Randall, es que aquí estoy escuchando. Y bueno, aunque estemos sobre tiempo, y realmente yo le agradezco a don Erwin que su disposición siempre, yo dije, no puedo quedarme sin darle la palabra a don Erwin Macís. Y también al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que nos mandó un audio aquí felicitando a doña Diala y felicitando a doña Laura Chinchilla también, y a todo el equipo de COMEX. 3:34, don Erwin Macís. Discúlpeme, don Erwin, no nos había entrado la llamada, pero le doy un minuto, por favor, porque usted fue parte fundamental de esto, don Erwin. Muchas gracias, don Randall, y un saludo a todos. Muchas gracias por el espacio. Verdaderamente felicitar a doña Diala y a todo su equipo, felicitar a todos los compañeros diputados por el gran aporte, digamos, que le estamos haciendo al país con la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Ahora bien, a Costa Rica le luce realmente estar en las mejores prácticas ambientales, en las mejores prácticas económicas, en las mejores prácticas educativas. Realmente nos luce como país estar en las políticas públicas que tengan impacto, que hayan sido probadas. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante indicar, fui el último diputado quizás que pudo asistir a la OCDE porque fue justo antes de la pandemia. Cuando estuve ahí, se empezaba a hablar, a conversar sobre un nuevo plan Marshall. Y a mí me parece importante esto porque en la reconstrucción del plan Marshall, digamos, de Europa, después de la Segunda Guerra, pero se empieza a hablar ahí entre pasillos y también las autoridades de un nuevo plan Marshall en materia económica, y nos serviría muchísimo poder estar en esa toma de decisiones. Lo digo simplemente porque no es nada oficial, pero lo escuché y lo hablamos en algunas de las reuniones bilaterales. Y por último, también rescatar que Costa Rica también va a ir a aportar a la OCDE. En materia ambiental, Costa Rica tiene muchísimas mejores prácticas que cualquier otro de los países que está ahí. Así que no solo nos vamos a ver favorecidos de la lógica de las buenas prácticas, sino que también vamos a ir a aportarle mucho a la OCDE. Estamos como para resumir, porque sé que el tiempo es muy limitado. Don Erwin, muchas gracias, y qué fortuna que pudimos ubicarlo finalmente, don Erwin, muchas gracias. Bien, hasta luego, gracias, Randall. Gracias, don Erwin Macís. Saludos. 3:37, y don Otto Vargas también nos llamó. Don Otto Vargas Víquez, el diputado del Partido Republicano Social Cristiano. Don Otto, disculpe que lo llame con tanta premura, pero por favor, ahí tiene su minuto. Hola, don Otto. ¿Aló, sí? Sí, don Otto, discúlpeme que lo llame con tanta premura, no habíamos logrado ubicarlo, pero por dicha me escribió. Así es que, don Otto, ¿qué le parece todo este proceso? Porque usted ha sido fundamental en él. Indudablemente, Randall, fue un acierto la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para lograr salir en los plazos establecidos, que eran sumamente cortos. Quiero reconocer el liderazgo, sin duda alguna, de la ministra doña Diala Jiménez y de todo su equipo de trabajo en todo este proceso y en el acompañamiento que nos dieron a los diputados de la comisión, un trabajo muy profesional y totalmente objetivo, a tal punto que muchas veces tuvimos roces con el mismo gobierno en la discusión de
de algunos proyectos, logramos en este corto tiempo la aprobación de 14 leyes que no solo nos solicitaba la OCDE para aprobar nuestro ingreso, sino que claramente mejorar la estructura pública costarricense con puntos tan importantes como la transparencia institucional, la transparencia financiera, la defensa del consumidor, un marco regulatorio de competencia, las sanciones por la participación de funcionarios públicos en delitos como el blanqueo de capitales, el soborno, entre otros temas que claramente mejorarán la eficiencia estatal, pero que le permiten al país tener una seguridad jurídica, financiera y ambiental que a corto plazo traerá beneficios como la atracción, inversión extranjera directa y créditos internacionales en mejores condiciones que las actuales. Sin duda alguna, creo que todo este proceso, las calificadoras internacionales nos darán mejores notas y dirán que Costa Rica es un país seguro para la inversión. Don Otto, muchas gracias por estos minutos. Son las 3:39. Yo me pasé un montón. De hecho, ya me comí la canción. Pero, ministra, ¿qué vamos a hacer con la frontera? Entiendo que no se ha llegado a un acuerdo, incluso hace unos minutos, y que está cerrada la frontera norte. Así es, Randall. Hay una situación que nos preocupa mucho porque pues la crisis sanitaria se vería más complicada de lo que ya está si nosotros tenemos, permitimos ingreso de personas que, a pesar de ser negativo en las pruebas del COVID, pueden desarrollar la enfermedad en horas o días siguientes y, por lo tanto, causar o generar en focos de infección que ya se ha identificado por parte del ministro de Salud. Él lo ha dicho en conferencias de prensa, y esto nos hace replantear la manera en que tenemos que operar. Nosotros no estamos cerrando frontera, cerró la frontera Nicaragua. Nicaragua decidió esta mañana cerrar la frontera como reacción a nuestra medida. Y en Panamá, pues los transportistas decidieron bloquear también. En Costa Rica nunca ha habido ese espíritu de cierre de fronteras. Por el contrario, nosotros queremos balancear la protección absoluta que tiene que haber de nuestras personas, de resguardar y seguir en el camino de bajar la curva para poder reabrir gradualmente la economía, reabrir gradualmente las actividades. Y pues el ministro de Salud con el presidente decidieron que para lograr eso se tenía que ser muy estrictos en el control sanitario en frontera. Lo que nosotros colaboramos con autoridades de aduana, migración, salud, Caja Costarricense, Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencia, todas las autoridades, la de migración también, hemos trabajado desde hace una semana por lo menos con visitas en frontera, incluso de don Michael Soto con el viceministro de COMEX, la viceministra del MAG y la directora de migración, para realizar pruebas que busquen efectivamente lograr el cierre del virus, por decirlo de una forma, pero lograr la apertura del comercio, como dejando ingresar transportistas en zona primaria para que se haga un operativo de desenganche o de cambio de conductor. Dos medidas que no han sido aplicadas nunca, es verdad. En la Unión Aduanera, en la historia de nuestra Unión Aduanera, nunca se ha aplicado esta medida. Eso es verdad. Hay un malestar en la región, eso también es verdad. Se nos fue hoy manifestado en reunión de Comieco, pero tenemos que encontrar maneras diferentes de operar ante esta pandemia que está sacudiendo la región y el mundo. En Nicaragua hay muchos casos que nosotros hemos podido detectar de los transportistas, no solo de nicaragüenses, son transportistas de diferentes nacionalidades, quiero decirlo, incluyendo costarricenses. Es decir, es una cuestión sanitaria para la región, para nuestro país. Estamos preocupados por todos los ciudadanos y pues no quisiéramos que ello conlleve cierre de fronteras que lamentablemente ha ocurrido. Pero no tenemos opción a esta altura, excepto negociar con Nicaragua, que es muy difícil. Lo que nosotros estamos buscando es que Nicaragua abra de nuevo las fronteras para poder, por lo menos, comenzar el operativo que nosotros habíamos propuesto. Si no es viable,
Lo sabremos una vez que intentemos. Nosotros, junto con el sector privado, que tampoco sabe si esto puede ser viable o no, hay opiniones encontradas, lo digo con toda la transparencia, pero nosotros tenemos que usar nuestro ingenio, tenemos que usar nuestros mejores oficios y buena fe para encontrar un balance y no retroceder en todas las medidas que el ministro de Salud ha pedido que se tomen, y pues intentarlo. Ahora bien, quiero nada más reiterar, el presidente y el ministro de Salud ordenaron una medida y pues se le ha pedido por parte de la región que se revierta. Nosotros entendemos que la situación sanitaria no lo permite y lo que estamos haciendo es acomodando la parte comercial a esa decisión. Don Enrique, un minuto, ¿qué le parece lo que está pasando? Con mucho gusto. ¿Qué le parece lo que está pasando? Yo habría deseado que ese tema no lo tocáramos en el programa, porque la verdad el tema de la OCDE es una celebración y por supuesto un enorme reto, pero es un triunfo del país, ¿verdad? Y cuando digo país, lo digo Estado, lo digo políticos, lo digo costarricenses, lo digo sector privado. Pero bueno, muy desafortunadamente tengo que referirme a una situación. Y una situación lamentable. A la ministra tal vez se le olvidó mencionar que la frontera de Panamá también está cerrada por una huelga de transportistas unitarios, porque casualmente ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay que entender que el 85% de los transportistas son dueños de su unidad o del cabezal. Y en ese sentido, yo simplemente hago 3 preguntas, porque nosotros pusimos sobre la mesa en las discusiones con autoridades de salud, y la semana pasada que tuvimos, gracias a la gentileza de la ministra de Comercio Exterior, la oportunidad de compartir con autoridades de salud, particularmente con el señor Rodrigo Marín, le hicimos ver que teníamos que buscar una medicina apropiada para atender el paciente que hoy día es Costa Rica, que está inmerso en el comercio mundial y que el 20% de nuestro comercio se produce con Centroamérica. Panamá está cerrado y Nicaragua está cerrado. En ese sentido, se cerró el comercio. Se cerraron las fronteras por una decisión que se tomó, bien o mal, y por supuesto nosotros avalamos firmemente todas las medidas que se están adoptando en materia de control sanitario. Pero yo hago 3 preguntas. En Costa Rica, casualmente, y en Centroamérica, por lo que yo señalé, y es una realidad, 85% de transportistas son dueños de su unidad o cabezal. Y el desenganche no es viable. Preguntas: ¿a quién le van a entregar el furgón con el remolque? ¿Quién asume la responsabilidad del contenido o lo que falte en él? ¿Quién será el responsable si hay contaminación del contenedor, entre comillas, si se encuentra droga, se rompe la cadena de frío? Para citar un tema de costos y de importancia enorme, aparte de complejidad logística, los que exportamos al norte, por ejemplo, a Guatemala, tendríamos que contratar 4 choferes, 1 por país, para llegar a Guatemala. En Costa Rica no tenemos condiciones para poder manejar el desenganche, para poder poner los contenedores y traspasarlos de uno a otro. Eso no es viable. Entonces, ¿por qué seguimos ante una posición que no es viable? Nosotros consideramos que debe de haber una solución, pero esa solución no es mantener las fronteras cerradas. Hay una urgente necesidad de actuar, o vamos a entrar en una pandemia económica. Aquí especialmente las pequeñas y medianas empresas que dependen de su comercio en Centroamérica están ya sufriendo las consecuencias. Y esas consecuencias creo que en buena medida son porque no fuimos tomados en cuenta en cuanto a nuestras propuestas. Y le voy a citar 3 de ellas que las vamos a compartir posteriormente. Yo entiendo, y por supuesto, si alguien está consciente, somos las 6 cámaras que hoy hicimos y enviamos una nota que se generó ayer mismo al señor presidente y a los ministros de Estado. Ahí están propuestas. A ver, si una prueba da negativa, hay acuerdos regionales que se deben atender y respetar sobre los tiempos de permanencia máxima de los transportistas en cada uno de los países. Don Enrique, es que me quedan 20 segundos. Yo creo que si juntos hubiéramos considerado
en serio, las propuestas que nosotros hicimos, probablemente nos hubiéramos evitado la crisis que en este momento ya tenemos. Transportistas han estado viniendo, obviamente, hoy tenemos mayores niveles de contaminación, pero hay acciones antes de tener una frontera cerrada con productos perecederos en tránsito, con productos que están a punto de sufrir las consecuencias de tener que ser tirados. Don Enrique, muchas gracias, de verdad. Don Elías, muchas gracias. Ministra, 20 segundos. Gracias, don Enrique. La frontera está cerrada porque Nicaragua cerró Peña Blanca y porque los transportistas panameños cerraron y bloquearon la frontera, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que entre todo el sector privado de la región también nos ayuden en ese esfuerzo que estamos pidiendo para que encontremos esas soluciones. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es algo inédito, en que tenemos que velar por la salud de toda Centroamérica, la salud sanitaria y comercial. Yo estoy de acuerdo efectivamente en que ese es el objetivo común. Muchas gracias. 3:49, don Enrique, muchas gracias. Don Elías, muchas gracias. Ministra, muchas gracias. 3:50 ya. A Esteban, a Sergio y a Marianela, gracias por el tiempo. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Porque la realidad